Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Ahora que son las 5:36 de la tarde, estamos aquí en ¿Qué pasa? Y tenemos ya a nuestro invitado de la tarde. La Coalición por la Seguridad Social Digna, precisamente en el día de ayer, presentó un estudio denominado las AFP y las ARS, la ley del embudo, con un análisis de resultados. ¿Quién mejor que Matías Bosch para hablarnos, sobre todo que nos explique a qué se refieren con lo de la ley del embudo? Y están analizando en este informe que se presentó en el día de ayer los resultados o las rentabilidades que han tenido estas administradoras. Ya nos hacías falta, ¿eh? Qué bueno que estás por aquí nuevamente en nuestro espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Soraya. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Bien, bueno, pues lo primero que quisiéramos saber, ley del embudo. Explique, sabemos lo que es un embudo, ¿verdad? Sí. Hay una parte muy estrecha que tiene un embudo y hay otra muy ancha, pero en este caso cuéntame cómo lo aplican. La ley del embudo. Está Manuel Canela también con nosotros. Lo ancho para ti, lo estrecho para vos. Ustedes no, porque son muy jóvenes. Sobre todo yo, soy la joven del equipo, Matías. Luis Ovalles popularizó aquel merengue, ¿verdad? 1983, si no me equivoco. Y el estribillo decía: la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno; la ley de la ballena, lo angosto para uno y lo ancho para ella; la ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. Así que por ahí va cómo funciona la seguridad social, entre comillas, en República Dominicana, que es una gran industria dominada por estas empresas llamadas AFP y ARS, que en el fondo se podría decir, para resumir, lo que es la ley del embudo, tal y como dice la canción: lo ancho para ellos y lo estrecho para uno, siendo que se supone que un sistema de seguridad social recauda dinero de la población, de empleadores, de trabajadores del Estado, para proteger a la población. Y resulta ser que esta ley se montó con unas empresas intermediarias llamadas AFP y ARS, que son las grandes beneficiarias, mientras la población que pone el sudor y el esfuerzo es la que vive en la inseguridad, en la incertidumbre, pasando las de Caín, con el no te cubre, con que eso no está en tu plan, eso no está en tu catálogo, esa pensión no te la vamos a dar, lo que te toca es tanto, la gente llorando. Ayer al final, mendigando en muchas ocasiones, recibiendo un anuncio de un medicamento que debería tener porque es su derecho constitucional, o una pensión que además ni siquiera le va a alcanzar para comer, como si fuera un gran favor y un regalo de Santa Claus, cuando es su derecho constitucional, mientras las AFP y las RS están engordando como nunca. Ayer, al final de la actividad, esto es lo que no se ve en los periódicos, en la televisión. Ayer, cuando todo el mundo se había ido, se acercó un señor que tiene 59 años, se tuvo que pensionar, y a ese señor le están dando una miseria, y además le va a durar un tiempo, porque esas pensiones no son permanentes. Y ese señor, se le salieron las lágrimas contando lo que le estaba pasando. La angustia que ese hombre transmite es la angustia de un país de todos los días, mientras su sudor, su esfuerzo, su sacrificio está financiando algo que, como vamos a ver, absorbe recursos gigantescos que no hay coherencia entre lo que están llevándose y entre los que padece la población dominicana, el 99%, porque aquí hay, como siempre, un 1% muy, muy rico. El 99% que vive de su trabajo, aunque tenga una pequeña empresa, un emprendimiento, vive de su trabajo. Nos da muchísima esperanza personas como tú, Matías, instituciones o sociedades como Coalición Seguridad Digna, que se empeña en hacer ver a la sociedad, a las autoridades, que esto está pasando y que esto tiene que ser corregido. Sin embargo, es como llover o como que caiga en saco roto, como que no pasa nada. Llevas tú una lucha ya de mucho tiempo, se ha logrado algo, hemos avanzado o ha avanzado la coalición. Fíjate, por eso es importante los datos para ver dónde está la dificultad. Recordemos que la ley 8701, que con la promesa de crear seguridad social, creó este entramado
que nosotros decimos, estas son palabras nuestras de negocio, que es manejado y se benefician fundamentalmente las FP y ARS privadas. Ese entramado de negocio fue siguiendo una receta que en muchos países se entronizó, en Colombia, en Chile, República Dominicana, porque fueron muy pocos, pero ahí se pusieron. Y es un negocio que genera muchos recursos. Entonces, cuando uno ve los datos, uno puede observar que, primero, controlan prácticamente, en el caso de las AFP, 4 AFP controlan todo el negocio. Y en el caso de las ARS, fundamentalmente dos ARS manejan el 80% de los ingresos del seguro familiar de salud. Entonces, para que tengamos una idea, las AFP de 2004 a 2021 han tenido ganancias por 49.000 millones de pesos. Pero cuando vemos los gastos generacionales y operacionales, llegan a los 32.300 millones de pesos. Ninguna empresa en República Dominicana en 17 años se podría permitir tener gastos de funcionamiento, no beneficios para la población, de 32.000 millones de pesos. Pero es que ¿de dónde sale eso? Eso sale de la gente. Pero Matías, yo creo, y en otras ocasiones, bueno, termina para yo hacerte mi pregunta. Pero luego siempre va a estar la pregunta, ¿y esos gastos están tal vez encubriendo ganancias que están tapadas como gastos? Porque es que no hay forma que una empresa se gaste en 32.000 millones de pesos, no en servicios a la población, sino en funcionar. Cuando tú sumas gastos de funcionamiento interno y beneficio, te da 81.300 millones de pesos. Cuando haces lo mismo con las ARS y la ARS privada, y tú sumas lo que las AFP y las ARS privadas se han absorbido en utilidades y en gastos de funcionamiento, las ARS privadas se han gastado para funcionar 53.000 millones de pesos. Eso no cabe en la cabeza. Cuando tú sumas lo que las AFP y ARS han absorbido en beneficio y en gastos de funcionamiento, te da 153.000 millones de pesos. El alegato es poner a crecer ese dinero. Es decir, sí, pero claro, fíjate, pero no estoy hablando del fondo. Yo creo que hemos discutido en otras ocasiones cuando has venido al programa. Sí. Yo creo que, para mí, ustedes, no que se equivocan, pero ustedes identifican al enemigo como si el enemigo fuera las AFP. Para mí el enemigo, porque las AFP actúan bajo una normativa legal que le ha permitido actuar de esa manera. Entonces, para mí el enemigo es la clase política que permitió y que ha permitido que se mantenga en el tiempo un sistema que permita tantos beneficios a la AFP. Parto de esa primera parte. Ahora, la segunda parte de mi comentario, y es más bien la pregunta: en todas estas actividades que ustedes han hecho, que sabemos que han hecho marchas, distintos encuentros con la prensa, en hechos concretos, ¿hay alguna modificación que ustedes estén liderando con algún legislador en el Congreso Nacional que pueda cambiar donde realmente podemos cambiar esto, que es en el Congreso? Porque esto no lo vamos a cambiar con una decisión del Consejo de la Seguridad Social o de las AFP. Bueno, hay una comisión bicameral, ¿verdad?, que ha estado escuchando las propuestas de la coalición. Correcto. A ver, una primera cuestión. Aquí no se trata de identificar amigos o enemigos. Aquí hay datos de fuentes oficiales: Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. ¿Qué es lo que los datos te dicen? Un fenómeno que es común a donde este tipo de leyes se implantó, que lo que la población termina financiando es un inmenso negocio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese negocio, por ejemplo, este programa produce un servicio. ¿Cuál es el servicio? Dar información. Y dando información agrega un valor que la sociedad, vamos a decir así, recibe y lo necesita, y sobre eso genera pues unos ingresos en publicidad, etcétera. ¿Las AFP le rinden algún servicio a la población? No. ¿Las ARS rinden algún servicio? ¿Curan, sanan, producen vacunas, producen servicios médicos? No.
Las AFP y las ARS son la mejor expresión de un negocio completamente improductivo que absorbe recursos que se necesitarían para que la población tenga lo que necesita. Es decir, mientras al 36% de la población le dicen, usted que ha pedido pensión por discapacidad se la han negado, mientras a las personas que han logrado recibir una pensión por discapacidad o sobrevivencia le dan una pensión de 8,000 o 11,000 pesos, mientras a la gente que está en clase media es arrojada a la pobreza, y los que están ahí justo raspando, como se puede decir, en el caldero ahí guayando, sí, terminan en la indigencia. Pues mientras la ARS en el hospital, en la clínica o en la farmacia te dice, esa terapia no se te cubre, esa operación no te cubre, tu hijo o tu hija tiene un cáncer, tu mamá o tu papá se tiene que operar y no hay cobertura, tú sabes que mientras te dicen eso, tus recursos han parido 153,000 millones de pesos que han sido absorbidos para nada. Al mismo tiempo, ¿qué te dice eso? Y eso tenía que ver con la pregunta de Soraya. Un negocio que sí fue la clase política la que lo decidió, por supuesto que sí, y lo hemos dicho claramente, y es la clase política la que no ha fiscalizado nunca esta ley, y es la clase política la que ha permitido que esta ley llegue hasta aquí, sí, pero hay que saber que, por supuesto, un negocio que deja 153,000 millones de pesos de 2004 a 2021, no es verdad que va a soltar esa teta como se dice. Hay un dato muy importante. Ustedes recordarán que en febrero de 2022 se supo que había habido una pérdida en los fondos de pensiones. Correcto. ¿Sí? Sí. Correcto. Una pérdida que justificaron como que era porque el dólar había perdido valor. Pero en el propio reporte que las AFP hicieron, ellas mismas dijeron que se habían perdido 72 millones de dólares, más de 4,000 millones de pesos. Se perdieron. O sea, en este país se perdió dinero. Pero cuando tú vas a los datos de cómo le fue a las AFP en ese periodo, enero-marzo de 2022, resulta ser que tuvieron su segundo ingreso más alto en los últimos 10 años. Es decir, mientras la gente estaba perdiendo dinero, a las AFP le estaba yendo mejor que muchos años anteriores. Es decir, este sistema, en vez de proteger a la gente, le quita derecho, la desprotege, y el riesgo de las pérdidas además es de la gente. Entonces, nosotros, como recordarán, nosotros vinimos aquí la vez pasada con un proyecto de modificación, con 27 artículos, que está en la comisión bicameral. Que se sometió y que han estado reuniéndose y socializando. El único proyecto de modificación integral que se presentó en este país lo presentó la Coalición por la Seguridad Social Digna. Vamos a hablar de ese proyecto. Vamos a hacer una pausa brevísima para publicidad y seguimos conversando con Matías Bosch al regreso. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Son las 5:51 de la tarde. El tiempo corre más rápido que nunca cuando tenemos aquí a Matías Bosch. Estábamos antes de irnos a la pausa hablando de lo que sometieron a la comisión, que está siendo estudiado por la comisión bicameral, que es la modificación a la ley 8701 de seguridad social. Correcto. Se han presentado dos proyectos importantes. Uno fue el de las centrales sindicales, que fue un proyecto que propone varios avances, pero yo diría, nosotros estamos convencidos que además lo hicimos después de varios meses de trabajo con mucha participación. El único proyecto de modificación integral en todas sus áreas, desde cómo se gobierna el sistema, cómo manejar las pensiones, cómo manejar la salud, cómo manejar los riesgos y las enfermedades del trabajo, fue el de la coalición, donde además están presentes organizaciones de carácter nacional, como son el Colegio Médico, la Asociación Dominicana de Profesores, la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma, muchísimas organizaciones y muchísimos ciudadanos y ciudadanas, economistas, médicos, médicas, enfermeras, expertos. Entonces, eso está discutiéndose en la comisión bicameral. Nosotros hemos conocido algo de lo que va produciendo la comisión, estamos expectantes de ver qué hace la comisión, porque ahí también llegaron las propuestas de las ARS y de las FP,
que aumentarle la edad de retiro a la gente, aumentar la cotización. Las ARS quieren ser dueñas de clínica, dueñas de laboratorio, dueñas de farmacia, o sea, quieren destruir a la clase médica. Que por de cierto, este el gobierno le dio un dinerito a las clínicas privadas para beneficiar a las clínicas privadas. Y sobre todo le dio mucho dinero más con una resolución del año pasado a las ARS que nosotros analizamos muy bien. Algunos están perdona, Soraya, y estamos participando en la mesa de diálogo sobre la reforma convocada por el presidente. Es decir, hemos presentado propuestas, no una, no, todas las propuestas necesarias. Lo que pasa es que nosotros insistimos, aquí no estamos en una disputa que es meramente de quién argumenta más y quién tiene las mejores ideas. Nosotros tenemos un negocio que ha producido 153 mil millones de pesos para unos pocos, y claramente el debate no es solamente de argumento, el debate es de poder y de intereses. Hay intereses muy grandes para que esto no se toque. Matías, hay algo que quizás no es una inquietud solo mía, sino también de la población. ¿A qué se debe el discurso de cuando un ciudadano, pues usuario de una ARS, decide ocupar algunos estudios que tienen que hacerse y emiten el que no lo cubre el seguro? El seguro no lo cubre, ese medicamento no lo cubre el seguro, su cobertura no alcanza, pero sin embargo muchas veces se pagan unos planes amplios para que se cubra este tipo de analíticas muchas veces o tipos de medicamentos. Te digo más, por ejemplo, si tu papá o tu mamá tiene más de 60 años o tiene alguna condición de salud que precisamente necesita protección y tú quieres y tú te das cuenta que no tiene el seguro familiar de salud y tú te das cuenta que lo que está en el catálogo no le cubre y tú quieres que tenga un plan complementario, la ARS no te lo va a aceptar. Es decir, para la ARS, mientras tu condición de salud requiera más protección, es mayor problema porque representa un gasto. Claro. Y su lógica de existencia no es protegerte, no es asegurarte. Sí, porque vemos que tienen fechas, edades, tienen edades para poderte... ¿Cuál es la regla de eso? Lo que lograron en la ley 8701, el llamado plan básico, que después en un acuerdo de aposento es el llamado PDCS, el plan de servicios de salud. ¿Qué cosa es? Bueno, artículo 61 de la Constitución, tenemos derecho a la salud integral, pero según la ley y según lo que lograron en ese acuerdo de aposento, lo que tenemos es un catálogo que a eso se comprometen con todos los obstáculos del mundo. A eso se comprometen. Si tú quieres más de ahí, pues tú tendrás que pagar más. Y aún pagando más, aún con el plan más caro, habrá cosas que no están cubiertas. Porque mientras más tú necesites protección en salud, más gasto eres. Y la forma de ganar dinero es no cubriendo. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. ¿Hacia dónde va la coalición luego de presentar este informe, este análisis de resultados de este 2021-2022? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar la coalición en un minuto? En la ley del embudo, la enfermedad de las personas, la falta de cobertura de las personas, la falta de seguridad en una pensión digna que le permita vivir con decoro, es el éxito, la ganancia de las ARS y de las AFP. Por lo tanto, un sistema de seguridad social debe estar no para garantizarle ganancias a nadie, debe estar para garantizar los derechos de los hombres y mujeres de este país. Eso se llama proteger la nación. La coalición está proponiendo en la Comisión Bicameral del Congreso y en la mesa de diálogo de la reforma. Pero, insistimos, los derechos del 99.99% de los hombres y mujeres de este país son los que están siendo maltratados y atropellados cada día. Es la ciudadanía la que tiene que decirle a la clase política, ¿saben qué? Queremos que esta vez, de una vez por todas, habiendo pasado 21 años, se decida, se tomen decisiones de gobierno, de política y de ley en favor de la población, del interés de la nación dominicana, no de grupos de interés y grupos de poder. Y para eso la ciudadanía tiene que empoderarse y tiene que protagonizar y exigir que eso sea así. Nosotros y nosotras
y todos los que están participando en esto de alguna u otra manera estamos tratando de hacer el mayor de los esfuerzos para que no nos impongan un parche ni un arreglo cosmético, sino una verdadera transformación que garantice derechos. Y lo están haciendo muy bien. Nosotros seguiremos dándole seguimiento a esto. República Dominicana, es momento de despertar, es momento de saber por quién usted vota, quién usted elige como congresista, y es momento de que se informe, de que los dominicanos estén enterados de cómo es que se dan las cosas. Gracias. Gracias por hacernos parte de este análisis que ustedes han presentado, y gracias por venir hasta nuestro espacio para llevar estas informaciones y que sea de conocimiento público. Este espacio siempre está abierto para ti. Manuel, nosotros también nos despedimos de ti. Manuel está de manera virtual. Ana y yo desde aquí les decimos a ustedes hasta mañana, si el Señor lo permite. Gracias de nuevo. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.